Estamos dando inicio al conversatorio del día de hoy, que tengo el privilegio de presentar a nuestro invitado, al doctor Juan Acosta Jimeno, uno de nuestros grandes compañeros y protagonistas de la ciencia. Bueno, pues brevemente una pequeña introducción. Recordar también que este seminario es en honor al doctor Cesario Landeros. Y bueno, pues sabemos que aquí en el Colegio de Campus Veracruz y en general dentro de la ciencia se está notando que el aumento de las temperaturas a lo largo del tiempo está cambiando los patrones climáticos y alterando el equilibrio habitual de la naturaleza. Eso supone pues cambios, unas dinámicas particulares y riesgos, no solamente para los seres humanos, sino también para otras especies dentro de nuestro planeta. Es entonces en este marco que, reflexionando en torno al manejo de los recursos naturales, pues nuestro invitado de hoy, el doctor Juan, pues nos viene a hablar acerca de la vulnerabilidad del cultivo de trucha arcoíris ante las posibles efectos del calentamiento global. Bueno, me voy a tomar unos segundos para hacer su presentación y posteriormente le voy a dar la palabra al compañero. El aumento de las temperaturas a lo largo del tiempo está cambiando los patrones climáticos y bueno, entonces en este marco presento al licenciado tiene como licenciatura, perdón, el doctor tiene como licenciatura, es oceanólogo en la Facultad de Ciencias Marinas, tiene su maestría en biología marina en el CIMBESTAF en Mérida y es doctor en ciencias en agroecosistemas tropicales en el Colpos, Veracruz. Dentro de su desempeño profesional, bueno, él trabaja como consultor ambiental, temas relacionados a la oceanografía costera, a la ecología marina, pesquerías ribereñas, acuacultura y ambiental. Y bueno, dentro de su quehacer académico también es docente de el Tecnológico de Boca del Río de la Universidad Veracruzana en las licenciaturas de Biología y también a nivel posgrado. Entonces, le damos una cálida bienvenida aquí a su casa al doctor Juan Acosta, compañero, amigo, colega de muchos de los que estamos aquí. Bueno, estoy a la palabra y bienvenido. Apago mi cámara y te cedo la palabra, quedo a tus órdenes. Muchas gracias, Octavio, muy amable por la presentación. Bien, pues muchísimas gracias al Colegio de Posgraduados, al doctor Arturo por invitarme. Estoy aquí en el colegio, yo no vi que esto era virtual, entonces me di mi vuelta por acá, estoy muy contento de estar aquí, estoy en el lugar en donde estuve todo mi doctorado, aquí en lo que era mi oficina. Y bueno, esta es la presentación, no sé si me pueden retroalimentar si se ve la pantalla completa de la presentación. Sí, sí se ve la pantalla completa. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, entonces, como decía nuestro compañero Octavio, los efectos del cambio climático se están dejando ya ver, no solamente en las cuestiones de tragedias, desastres naturales, sino también en el quehacer productivo del ser humano. Y como parte del cambio climático, más bien como generador del cambio climático, está el calentamiento global. Voy a hablar principalmente sobre el calentamiento global y sus efectos posibles, probables, en el cultivo de trucha arcoíris en el estado de Veracruz. Vamos a hablar sobre la trucha arcoíris en general. Vamos a hablar sobre lo que es calentamiento global y sus efectos, las temperaturas óptimas de cultivo para la trucha arcoíris y para otras especies en cultivo también, la tipología de los productores de trucha arcoíris en el estado de Veracruz y por qué pudieran ser vulnerables estos productores o algunos productores más que otros, el grado de exposición que tienen las granjas, las unidades de producción acuícola, la sensibilidad de todo el sistema productivo y vamos a tener unas pequeñas discusión y conclusiones. Voy a presentarles los resultados de mi tesis doctoral, ya no en formato de tesis, sino ya en formato de una plática que espero les guste y sea amena para ustedes. Bien, empezando con la trucha arcoíris y su cultivo. Nosotros tenemos que, aquí tenemos en esta gráfica, la producción de agua dulce, de peces de agua dulce en cultivo en todo México.
Hasta arriba tenemos la acuacultura total, agua dulce y agua salada, de todas las especies absolutamente. Y después viene la producción total de especies de agua dulce y luego los diferentes especies de peces en iconos blancos. Vemos que está hasta arriba la mojarra en un lugar muy destacado. Luego viene la carpa, la trucha, el bagre y la lobina. Esto es nada más para, bueno, obviamente tendríamos que tener en cuenta que la escala es logarítmica. Por lo tanto, las distancias, las diferencias entre la producción de diversas especies, pues es grande. Sobre todo si hablamos, por ejemplo, de la lobina, la distancia entre lobina y bagre es bastante. Una aclaración, la lobina no es un organismo que se cultiva como alimento, sino se cultiva como repoblación porque es una especie muy atractiva para la pesca deportiva, pero se reporta en las estadísticas. Ahora bien, la trucha arcoíris, ¿qué es? Bueno, es un pez de aguas frías que es anádromo en su medio natural. ¿Qué quiere decir esto? Que en su medio natural sube las cuencas de los ríos desde el mar hacia las partes más altas de los ríos, en las aguas frías. Ojo, en el mar de aguas frías, en los mares fríos. Aquí no llega hasta el mar. Es originaria de la costa noroeste de Norteamérica y desde Alaska se distribuye naturalmente desde Alaska hasta la parte noroeste de la península de Baja California. Ahí vemos que el género actualmente y desde hace ya más de 40 años es Oncorhynchus, como todos los salmónidos de la costa pacífico de los estados del continente americano, y la especie es Miquis. Este es un mapa que nos muestra el origen geográfico. Si ustedes observan en la parte de arriba, podemos ver Alaska, toda la costa oeste de la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Y en la parte de hasta abajo, en donde está la parte noroeste de la península de Baja California, ahí tenemos en rayitas, sobre todo en la Sierra de San Pedro Mártir, en donde se reporta presencia histórica de la trucha arcoíris, pero no actualmente no es parte de su distribución natural. Sin embargo, esto ha cambiado a lo largo del tiempo, dada su gran potencial, su gran facilidad como organismo de cultivo. Y vemos ahorita en naranja, en este mapa de la FAO del año 2009, la expansión a nivel mundial que ha sufrido la trucha arcoíris desde mediados del siglo XIX. Vemos que prácticamente todo el continente americano, toda la parte de Europa, Australia y unas pequeñas partes de África y Asia se encuentran ya invadidos, entre comillas, invadidos por la trucha arcoíris, que es una especie que ha sido exportada a todos esos países para su producción comercial. Según Gali Crandall, con excepción de la carpa común, es la trucha arcoíris probablemente uno de los cultivos de peces más antiguos que se da en el mundo. Y sin embargo, a su expansión comercial fuera de su rango natural, empezó según lo que está registrado. Puede ser que antes de eso haya iniciado esta expansión, pero en 1874 se expandió a Nueva York desde su distribución natural, en 1877 a Japón, en 1885 al Reino Unido y alrededor de la mitad de los años 90 a Dinamarca. Entonces, es un organismo que ya tiene mucho tiempo viajando por el mundo. Ahora, en México fue introducida, según los registros, en 1888. En México casi exclusivamente se engorda la trucha. Hay muy pocos lugares en donde se reproduce, dado que la temperatura es muy fría a la que se reproduce y la calidad del agua debe ser muy, muy, muy buena para las unidades de producción de huevo y larva y cría de, ¿cómo se llama? De trucha.
Y además, pues el costo de la infraestructura no ha permitido que esta actividad se expanda lo suficiente. Sí hay unidades de producción de huevo oculado y de cría, pero son muy pequeños. Principalmente se comercializa la cría a los engordadores, a las unidades de producción de trucha que se dedican a engordar, y a veces se vende el huevo ya oculado a nivel, perdón, generado nacionalmente, que es muy poco, o importado. Y huevo oculado es el que tienen ustedes allí en la foto. Son los huevos a los que ya se les alcanza a ver los ojitos del embrión que se encuentra allí adentro. Esa es una de las fases en las que se puede transportar con los cuidados apropiados y es resistente, relativamente resistente. La producción en México de la trucha hasta el año 2016 tenía unos altibajos bastante pronunciados. No es uno de los peces más producidos, como vimos en la gráfica del principio, pero produce buenas ganancias, buenas utilidades a las familias que se dedican a producirlo en el país. Los estados que se ven en gris, según la SADER en el año 2020, son los que alguna vez han reportado producción comercial de trucha. No quiere decir que en estados como Tabasco, Chiapas, Oaxaca, se produzca bueno, Oaxaca sí, se produzca actualmente a nivel comercial, pero son estados en los que alguna vez se ha reportado el cultivo de trucha. Y para el año 2016, si no mal recuerdo, esta gráfica nos muestra cómo el Estado de México es el gran productor a nivel nacional, seguido por el Estado de Puebla, Michoacán, Chihuahua y Veracruz en quinto lugar. Entonces, en Veracruz realmente no es una actividad productiva ampliamente difundida, pero sí es importante para varios cientos de familias o algunos cientos de familias que se dedican a esto. Bien, comenzamos la plática hablando sobre el calentamiento global y voy a hacer una pequeña referencia a lo que es el calentamiento global. Efectivamente, el doctor Cesario Landeros fue con quien yo tomé mi primer y único curso hasta la fecha de cambio climático y me da mucho gusto que se le dedique esta serie de pláticas a su memoria y en su agradecimiento por los conocimientos adquiridos durante sus clases y sus pláticas que siempre eran muy amenas. Vamos a hablar un poquito de lo que es el calentamiento global. Ya todos hemos escuchado hablar del efecto de invernadero. El efecto de invernadero es ese que causado por el atrapamiento o la captura del calor emitido por el sol y reflejado por la superficie de la Tierra en una capa de la atmósfera, la capa inferior de la atmósfera, debido a que existen gases que no permiten que regrese ese calor, calor radiativo hacia el espacio, que no se regrese al espacio. Estos gases son gases que algunos de los cuales son producidos por las actividades humanas. Sin embargo, es importantísimo hacer la aclaración que el principal gas de efecto de invernadero que existe en la Tierra es el agua, es el vapor de agua. Entonces, en resumen, la vida no existiría en nuestro planeta sin el efecto de invernadero. Ahora bien, existen otros gases que son causados algunos por la actividad humana, otros por la actividad humana y actividad natural como el dióxido de carbono, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, el metano, los clorofluorocarbonos que están marcados aquí a la izquierda de esta gráfica. Y entonces estos gases se incrementa el efecto de invernadero, produciendo un incremento en el calor que queda atrapado en las capas inferiores de la atmósfera. Este efecto de invernadero y los gases de efecto de invernadero han sido correlacionados con un incremento en las temperaturas a nivel global.
Aquí tenemos esta gráfica del IPCC, que es el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, o Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, que nos marca las mediciones tanto directas, que sería la línea roja continua o café, no sé cómo lo ven ustedes en sus pantallas, y que serían mediciones directas, y antes de eso son mediciones estimadas a partir de núcleos tomados de las capas de hielo en glaciares y en los polos, los casquetes polares, que nos indican cómo se ha incrementado la temperatura a partir de los años 1850, aunque el incremento mayor de temperatura se ha dado a partir de la mitad de este siglo, pasado, perdón, del siglo XX. Y además se puede correlacionar con tenemos aquí una anomalía de la superficie, de la temperatura superficial en el mismo periodo de 1850 hasta 1990. La anomalía es la diferencia entre lo que podríamos considerar una temperatura normal y la temperatura real que está habiendo. Entonces vemos que existe un incremento neto tanto en las concentraciones de dióxido de carbono, que serían las líneas rojas o café, como ustedes lo vean, y lo repito, tanto de mediciones directas como de los núcleos tomados en los casquetes polares y en los glaciares, y las temperaturas. Se ha incrementado la concentración de dióxido de carbono, se ha incrementado la temperatura. ¿Cuáles son los impactos del calentamiento global en la biota acuática? Ya vimos que el clima se está calentando, pero eso, ¿en qué le afecta a la biota acuática continental? Esta figura que tenemos aquí a la izquierda es la Tierra, una representación de la Tierra, un globo terráqueo, sin los océanos. La gota mayor, la que está sobre Norteamérica, sobre el centro de Norteamérica, es una gota que representaría el agua de todos los océanos en la Tierra. Entonces ven ustedes la proporción en cuanto a lo que es la Tierra y la cantidad de agua realmente que hay en los océanos. Hay una gota menor que está en la parte derecha. Esa representa toda el agua continental, tanto de los casquetes, los glaciares, las corrientes superficiales, y abajo de esa, no se puede ver, o tal vez se medio alcanza a ver, tenemos una gota muy pequeñita. Esa es el agua que hay disponible para el consumo, para la vida, para que está en los ríos, en los arroyos, en los lagos, en todos esos cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, vean ustedes la cantidad de agua, es muy poquita con respecto a toda la superficie continental. Y si nosotros hacemos un pequeño modelo de un cuerpo de agua continental, nosotros podemos ver que ese cuerpo de agua continental está expuesto a la radiación solar y a la irradiación calórica que recibe la atmósfera y que transfiere hacia esos cuerpos de agua. Entonces, estos cuerpos de agua que es muy poquito, son muy pequeñitos los cuerpos de agua a comparación de toda la Tierra, están recibiendo esa gran cantidad de calor y por lo tanto el calor en esos cuerpos de agua se está incrementando. Los peces del océano pueden nadar, pueden desplazarse si se calienta el agua en la zona intertropical. El agua superficial tiene dos opciones: o se van para abajo a profundidades mayores, aguas más frías, y no tienen que bajar tanto para encontrar aguas más frías, o se desplazan a latitudes mayores, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Eso no pasa con los peces de agua dulce, no tienen para dónde ir. Entonces, en la biota acuática continental está más expuesta a los posibles efectos del calentamiento global. Pero ¿cuáles son esos efectos del calentamiento global que se están esperando? Bueno,
existe una serie de escenarios de calentamiento global que se llaman trayectorias socioeconómicas compartidas. En el nuevo informe que sacó el IPCC en el año 2021, hace 2 años, ya esos escenarios cambiaron de nombre y se ampliaron los escenarios. Entonces tenemos un total de 5 escenarios con las trayectorias socioeconómicas compartidas, las SSP. Hay la SCP 1, 1.9, 2.6, la 2 es 4.5 y la 3 es 7 y la 5 sigue siendo la más grave, sería 8.5. ¿Qué es eso de 8.5? Es la cantidad de radiación térmica que se espera reciba la Tierra en caso de que ocurra ese escenario, el más, digamos, catastrófico, el más pesimista. A ese escenario se le llama business as usual en inglés, o se le llamaba en el informe anterior del IPCC. ¿Qué quiere decir? Que no se hace nada absolutamente para evitar la emisión de los gases de efecto de invernadero y que las cosas siguen funcionando como hasta ahorita han funcionado. Entonces, esto implica que es el escenario más catastrófico. Y de ahí para abajo son escenarios en donde se aplican en diferentes grados diferentes tipos de estrategias a nivel global para reducir el calentamiento global mediante la reducción de la emisión de estos gases de efecto de invernadero. El incremento de temperatura a nivel global, según los diferentes escenarios, nos puede producir temperaturas de incrementos en la parte de abajo de las gráficas, no en la de arriba, incrementos de temperatura promedio a nivel global de entre 1.5 y 4 grados, que sería el escenario más catastrófico, pero recordemos que es un incremento de temperatura promedio. Esto quiere decir que en algunos lugares se va a incrementar menos la temperatura, pero en otros lugares se va a incrementar más. En algunos lugares se va a incrementar hasta 4 grados Celsius. Por ejemplo, ustedes alcanzaban a ver abajo hasta la derecha que en la parte norte de los continentes americano, europeo y asiático, los incrementos pueden llegar hasta cerca de 7 grados Celsius. Esto sería desastroso, sería catastrófico para ¿cómo se llama? El desarrollo de la vida en nuestro planeta. Y en la parte de arriba tenemos lo que sería el aumento que se ha observado en la temperatura global, que durante el calentamiento global ha sido de aproximadamente 1 grado. Entonces, los de abajo son escenarios catastróficos y este incremento de temperatura, fíjense nada más, sería en comparación a la temperatura que había en los años entre 1850 y 1900. ¿Sí? O sea, es algo que puede suceder en el mediano plazo. Estamos hablando de entre 30 y 50 años. Perdón, entre 2030 y 2050. Esas serían las expectativas. Ya no nos vamos a final de siglo, ya estamos hablando de mediados de siglo. Bien, ahora, ¿qué relación hay entre el calentamiento global y el cambio climático? El calentamiento global ya vimos qué es, ya vimos de qué se trata, es el incremento de la temperatura, muy probablemente causada por los gases de efecto de invernadero, pero esto no solamente incrementa la temperatura, sino altera el sistema climático global. El sistema climático está compuesto por el clima de lo que ocurre en la atmósfera, lo que ocurre en los océanos y lo que ocurre en los casquetes polares. Esto en conjunto es el clima global. Y ese clima global se ve alterado y a todo esto se le llama cambio climático. No me voy a meter, porque no me corresponde en esta plática meterme en los efectos que el cambio climático tiene a nivel mundial, ya lo sabemos,
incremento en el nivel del océano, incremento en las lluvias en algunos lugares, decremento en las lluvias en otros lugares, o sea, sequías pronunciadas, eventos meteorológicos catastróficos, etcétera, ¿no? Eso ya todos los días nos están bombardeando con este tipo de información. Ahora, ¿cómo se puede ver afectada la acuacultura con el calentamiento global? Bien, ya vimos que los peces en el agua continental no tienen para dónde huir, se tienen que quedar. Y si están en estructuras de cultivo, está peor el asunto, porque están más confinados y además están en hacinamiento. Entonces, el incremento de la temperatura del agua de cultivo en los peces les incrementa su tasa metabólica, lo cual causa mayor consumo de oxígeno, pero a su vez esto se ve empeorado por el problema de que a mayor temperatura el oxígeno tiene menor solubilidad en el agua, todo lo cual puede producir condiciones de estrés y lo cual puede conducir a enfermedades, cuadros patológicos. Y los efectos del incremento de la temperatura en los sistemas productivos es un incremento en el factor de conversión alimenticia, lo cual sabemos que es malo. Entre menor sea el factor de conversión alimenticia, es más eficiente el alimento que estamos suministrando a los organismos. Hay un incremento en el tiempo para alcanzar la talla de cosecha debido al estrés y las enfermedades. A pesar de que el metabolismo de los organismos se incrementa, pues se incrementa el tiempo para alcanzar la talla de cosecha. Hay un incremento, por lo tanto, en el consumo de medicamentos y entonces no hace sustentable económicamente la producción. Por lo tanto, los peces, y aquí este es el corolario, los peces en cultivo son vulnerables ante el cambio climático. Esta es la palabra clave de esta plática, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene una serie de componentes. El primer componente es el grado de exposición en el cual los sistemas acuícolas, por ejemplo, están expuestos al potencial calentamiento global o cambio climático. La sensibilidad, ese es otro de los factores, es el grado en que los sistemas acuícolas serían afectados por los efectos potenciales del cambio climático. Estos dos factores son factores negativos que se suman, son aditivos. Juntos forman lo que se llaman los impactos potenciales, que son todo aquel impacto posible sin contar qué tan adaptable es el sistema. ¿Por qué? Porque la adaptabilidad del sistema resta vulnerabilidad a los sistemas, disminuye. Entre más adaptable sea un sistema, su vulnerabilidad disminuye. Entonces, resta vulnerabilidad. Y todo esto es lo que construye al momento de que nosotros hacemos un análisis de un sistema productivo, que puede ser vulnerable al cambio climático, tenemos que analizar absolutamente todos estos factores y cuantificarlos. Eso es lo importante. Pero ¿qué es lo vulnerable? Lo vulnerable sería entonces la cadena de valor del sistema de producción agroecológica de trucha. Como fundamento de esta investigación se consideró la cadena B de valor, y la cadena de valor, ya sabemos, nos los dijo Porter desde 1985, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al producto final. Todo esto, pues, para las ventajas competitivas, ¿verdad? Bien, entonces ya sabemos cuál es el factor que nosotros vamos a considerar vulnerable en este estudio. Y entonces nosotros nos hicimos una serie de hipótesis, un alcance y un objetivo. Entonces, la hipótesis es que la cadena, y pongo entre comillas cadena, porque una cadena productiva no es realmente una cadena, es una red productiva, y lo vamos a analizar con detalle más adelante. La cadena productiva, entre comillas, del cultivo comercial de la trucha arcoíris en el estado de Veracruz se encuentra en condiciones de vulnerabilidad
ante los posibles efectos del calentamiento global, específicamente el incremento en la temperatura promedio del agua. Muy importante eso. ¿Cuáles son los alcances? Bueno, la especie, ya lo vimos, es la trucha arcoíris. El objeto de estudio es el sistema de producción agroecológica de la trucha arcoíris en el estado de Veracruz, la cadena de valor. El área de estudio es la zona montañosa central del estado de Veracruz. ¿Por qué? Porque siendo un pez de agua fría, no puede vivir a nivel del mar en Veracruz, puede vivir a nivel del mar en Alaska, en California, en Canadá, pero no en Veracruz. En Veracruz necesita temperaturas que solamente se encuentran, temperaturas del agua, que solamente se encuentran en las partes montañosas de nuestro estado. Y el territorio de estudio, que es diferente al área de estudio, es el área geográfica delimitada por la extensión actualmente ocupada o en el momento en el que se hizo el trabajo, ocupada por las unidades de producción de trucha. Entonces nosotros vemos en gris, bueno, este es el estado de Veracruz a la derecha, un poquito del estado de Puebla a la izquierda, la línea divisoria está claramente marcada. Tenemos en gris todos los municipios en donde alguna vez se reportó, bueno, donde durante este trabajo se reportó cultivo de trucha. Pero el territorio real, el territorio de cultivo de trucha, está marcado por los polígonos de color transparente. Esos polígonos son que encierran el área donde realmente se produce trucha en nuestro estado según el censo que se realizó. Las líneas azul y roja nos están marcando los perfiles de altura, de altitud, para que ustedes vean el perfil más corto, que sería el perfil rojo, está en la gráfica marcada desde los 3.500 aproximadamente metros de altitud hasta un poquito arriba de los 1.000 metros. Y el perfil azul, que es el perfil más largo, se marca casi desde el pico de Orizaba. Estamos desde las faldas del pico de Orizaba, que estamos hablando de una altitud de 3.700 metros aproximadamente, hasta bastante por debajo de los 1.000 metros, que sería la punta sureste de la línea de donde se sacó el perfil, la línea azul que está en la parte de abajo, en el polígono de abajo. Bien, ¿cuál es el objetivo? Cuantificar el grado de vulnerabilidad de la cadena productiva de la trucha arcoíris en Veracruz ante los posibles efectos del calentamiento global. ¿Es vulnerable? Sí. ¿Qué tan vulnerable? Es lo que vamos a descubrir. O lo que descubrimos, porque ese trabajo ya se hizo hace un buen tiempo. Bien, para la metodología, bueno, se hizo la construcción de un modelo espacio-temporal del área que tiene la temperatura óptima para el cultivo de trucha en el estado de Veracruz y se simuló la evolución de esta área a lo largo del tiempo de acuerdo a uno de los escenarios de calentamiento global. La construcción, además de un modelo de red para de la red que constituye la cadena de valor de la trucha y simulamos a ese modelo, un modelo matemático, le simulamos ataques causados por el el calentamiento global. ¿Qué quiere decir estos ataques? Pues que conforme vamos a ver más adelante, se iría reduciendo en el futuro el área óptima para el cultivo de trucha. Granjas que ahorita están dentro de esa área se iban a ir quedando fuera del área. Y estos son los ataques a esta red. ¿Y qué va a pasar con la red? ¿O qué pasaría con la red cuando esto ocurriera? Luego la construcción del modelo económico de un productor tipo y simular la aplicación de medidas de adaptación ante el cambio climático. Sería la tercera metodología, construir un modelo económico de producción de trucha y ver qué es lo que pasa cuando deje de producir y cuáles son las alternativas, la forma en la que este productor se puede adaptar y hacer la valoración económica de todo esto. Finalmente, cuantificar los impactos potenciales y la capacidad de adaptación bajo el escenario del cambio de calentamiento global seleccionado de este sistema. Bien, pero entonces tendríamos que empezar por el principio, tendríamos que preguntarnos cuál es la temperatura óptima para la engorda de la trucha.
Resulta que nosotros revisamos una gran cantidad de manuales, una gran cantidad de literatura, tanto literatura dura como literatura gris, y encontramos que había mucha variabilidad en las respuestas a esta pregunta. No existía un consenso dadas diferentes circunstancias para que se pudiera responder con exactitud a esa pregunta. Entonces tuvimos que hacer una investigación por nuestra cuenta para analizar los datos reportados como temperaturas óptimas para el crecimiento de las 5 especies de peces que más se cultivan en agua dulce en México. Ya las vimos. Ponderamos las razones de esta posible variabilidad en los resultados y ofrecimos una guía para seleccionar los valores de estas temperaturas que pueden ser útiles como entradas de modelos dinámicos matemáticos, obviamente, para la toma de decisiones en la política acuícola nacional ante los escenarios de cambio climático más aceptados. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, hicimos un análisis cuantitativo de literatura científica, literatura gris, que fueron manuales de cultivo, fichas técnicas, por ejemplo, de la FAO por especies, programas maestros, sistema producto, programas de manejo, tanto nacionales como extranjeros. Nosotros nos fuimos a absolutamente toda la literatura que pudimos conseguir, analizamos un total de casi entre 150 y 200, no recuerdo ahorita el número de artículos, y al final solamente escogimos estos 49 artículos. Abajo, en el eje de las X, tenemos las diferentes referencias bibliográficas de la investigación. Hubo muchas que estaban repetidas, de esos 150, 200, muchas estaban repetidas, muchas no tenían un sustento, muchas no daban datos buenos, entonces tuvimos que, o sea, datos, ¿cómo se llama? Claros, entonces se contradecían. Entonces tuvimos que irlas descartando. Y entonces obtuvimos toda esta variabilidad para la trucha en verde, la carpa en azul, la lobina en amarillo, el bagre en café y la tilapia en morado. Entonces nosotros vean ustedes la amplitud de algunos intervalos considerados óptimos para la engorda, por ejemplo, de la trucha, y que hay unos muy amplios y unos muy estrechos. Entonces, aplicamos estadística muy sencilla y obtuvimos esta tabla, que en resumen nos dice que la trucha, el promedio de temperatura óptima es de 12,14 grados Celsius, con una desviación estándar de 2,46, coeficiente de variación de 20,3, para la mínima, y para la máxima el promedio era 18,6, 2,41 de desviación estándar y un coeficiente de variación. Los anchos de los intervalos entre el promedio mínimo y el promedio máximo se encuentran a la derecha. Lo mismo hicimos para carpa, lobina, bagre, etc. Pero a nosotros lo que nos interesa es la trucha y nos dio este resultado. Este resultado nos dice muchas cosas. En primer lugar, nos dice que los intervalos de carpa, lobina, bagre y tilapia se traslapan en algún punto, pero el de la trucha no. El de la trucha no se traslapa con ninguno y queda por abajo, es una temperatura menor. Esto quiere decir que la trucha es el pez de agua dulce, de agua más fría, cultivado en México, y que tiene intervalos que se encuentran calculados entre 12,14 y 18,6 grados Celsius. Esto ya nos dio una idea clara de por dónde avanzar en nuestro trabajo. Y estas son las conclusiones, los intervalos promedio, una explicación de la variabilidad que puede ser causada por heterogeneidad metodológica de las investigaciones que se realizaron, variabilidad genética de las cepas que se utilizaron para hacer estos estudios o estos trabajos, pasar por un periodo de aclimatación que también es muy importante. Es factible que un organismo se aclimate a una temperatura menor o mayor, e incluso la falta de rigor científico de algunos títulos de la literatura gris que no hayan tenido absolutamente ningún rigor científico para reportar sus datos. En cuanto a la trucha arcoíris, pues ya vimos, está en la parte más baja del intervalo y puede estar en algún nivel de vulnerabilidad
ante los posibles efectos del cambio climático. Si se empieza a calentar el agua, la primera producción que va a sufrir en México va a ser la trucha. Nos lo dice la gráfica que acabamos de ver. Y una advertencia que esos valores se utilicen únicamente con fines de modelación y no como parámetros para las condiciones de cultivo. O sea, esto fue un ejercicio técnico, no pecuario, no para ser aplicado en una zootecnia. Bien, una vez que tuvimos este dato, nos tuvimos que preguntar otra cosa. Bueno, a ver, espérame, ¿cuáles son los tipos de productores de trucha en Veracruz y cuáles pueden estar en mayor vulnerabilidad? Entonces, nuestros objetivos fueron la tipificación de los productores de trucha arcoíris en la zona montañosa central del estado de Veracruz. Ese fue el objetivo. Y la metodología que se aplicó fue una metodología de estadística multivariada reportada por Dallenius y Hodges, y utilizando un software dedicado precisamente para la tipología, elaborado por Ruiz y colaboradores en el año 2018. Los datos fueron obtenidos de un censo mediante encuesta elaborado por los doctores Reta y Asiain de aquí del colegio, y en el que participé yo como consultor en aquel entonces, y con esos datos fue con los que trabajamos esta información. La tipificación es muy sencilla. Se corre un análisis de componentes principales utilizando la matriz de correlación, y esto lo hicimos en el programa PAST, que es un programa muy sencillito. Entonces, con la matriz de correlación del análisis de componentes principales, jalamos esa información, solamente el segundo componente, descartamos el primer componente y todos los demás, y nada más nos quedamos con el segundo de los componentes principales, y se pasó a el software que se llama Tipología de Productores, versión 2.0-3. El programa utiliza el método ya mencionado, y lo que hace es que forma grupos de manera que la varianza obtenida sea mínima para cada grupo por iteraciones. Entonces se etiquetaron a los productores por grupos, se importaron los resultados a Excel y se construyó el siguiente diagrama, un diagrama ternario. Esta es la tabla de los resultados, no me voy a detener mucho, solamente quisiera enfatizar que en vez de utilizar el promedio de todos estos valores, utilizamos la media para explicar mejor, la mediana, perdón, para explicar mejor el comportamiento de las granjas. Y finalmente tenemos que la tipología de los productores nos dio 3 tipos que son arbitrarios, o sea, uno selecciona los tipos de manera arbitraria de acuerdo a observaciones que se hacen. Y en el primer grupo tuvimos 8 productores, en el grupo 2, 81, y en el tercer grupo 90. Yo quisiera que nos fuéramos hasta la derecha, en donde dice altitud. El grupo de los 8 productores está a una altitud promedio de 991 metros, lo que hace es una altitud muy baja. Luego sigue el grupo 2, que está a 1500, y el otro es 2000, un poquito más de 2200 metros, siendo el grupo más vulnerable ahorita, en este momento, por tener un índice, el IM es el índice de marginación más alto, el IDH, que es el índice de desarrollo humano, es el más bajo, el índice de uso de tecnología es el IUT, es el más bajo de todos. En los que están a mayor altitud son gente que se encuentra en zonas muy marginadas, muy poco conectadas con el mercado, con los insumos y en general con servicios. Pero los 8 productores que están a menor altitud son los que se encuentran más vulnerables ante los probables efectos del calentamiento para sus granjas, por la ubicación precisamente de sus granjas. Y entonces en ese diagrama ternario hicimos un ejercicio de aglomeración en donde en rojo tenemos el grupo 1, que serían los más vulnerables ante los efectos del cambio climático. En verde tenemos los del grupo 2, que ahorita vamos a ver por qué andan en caballo de hacienda, supuestamente, porque son los menos vulnerables. Y en azul serían los del grupo 3, que están en la parte más marginada del estado de Veracruz. Y aquí nosotros podemos ver
que los de tipo 1, que son los circulitos, estas son curvas de nivel, la línea gruesa es el límite del estado de Veracruz, y nosotros podemos ver que más hacia la derecha, o sea, en altitudes menores, es donde se concentran los puntos redonditos. Las cruces, que serían los menos vulnerables, se encuentran en medio y están cerca de las ciudades como Orizaba, Córdoba, Jalapa, Coatepec, Jico, en donde pueden conseguir insumos de manera más sencilla y además vender su producto a mejor precio. Están cerca del mercado. Y por último, los de triangulitos que están en la parte más alta y son los que están en las zonas más marginadas. Entonces, el tipo 1, alta vulnerabilidad ante los posibles efectos del cambio climático. El tipo 2 es el más favorecido por su cercanía al mercado. Y el tipo número 3 es el menos productivo y el que presenta mayor vulnerabilidad de su medio de vida. Por marginación, no por otra cosa. Bien. Pasando a esto, entonces nos vamos al siguiente paso. Vamos a comenzar ahora sí ya con el tema de la exposición, el grado de exposición. ¿Qué tan expuestas están las unidades de producción de trucha al calentamiento global? Bueno, el objetivo es determinar el grado, determinar y cuantificar el grado de exposición del sistema de cultivo trucha arcoíris al calentamiento global en el estado de Veracruz. Y la metodología implica la construcción de un modelo espacio-temporal utilizando tecnología SIG, con álgebra de mapas raster, el uso de un escenario de cambio climático que es el más grave, cuyo RCP o SSP es 8.5 watts por metro cuadrado, con datos generados por terceras personas, en este caso, la unidad de estudios de investigaciones atmosféricas de la UNAM y datos que son provenientes de un modelo acoplado atmósfera, océano, casquetes polares que se llama CNRM CM5.1. Es un modelo francés muy utilizado para la investigación científica. Con esto se midió el grado de exposición en unidades de pérdida de potencial de territorio y pérdida potencial de granjas. Y los horizontes para hacer este ejercicio de modelación, de simulación, son la línea base al año 2011, el corto plazo al año 2039, el mediano plazo al año 2069 y el largo plazo al año 2099, o sea, a finales de siglo. Bien, esto pues es un diagrama de flujo de todo el ejercicio que se tuvo que hacer con cada uno de los mapas raster. Son 12 mapas raster a los que hubo que recortarlos a los límites, en este caso del estado de Veracruz. Y luego esos mapas raster fueron que son de temperatura media por mes, en un mes de enero, febrero, marzo, etcétera, hasta diciembre. A cada uno de esos se le realizó una conversión de temperatura del aire a un estimado de la temperatura del agua utilizando una ecuación lineal. Luego, como resultado, se obtuvieron los rasters de temperatura media del agua estimada por promedio, por ejemplo, del mes de enero, ya recortado el estado de Veracruz. Ese sería el primer mapa. Y el último de los del azulito, eso sería el de diciembre. Luego se hizo una reclasificación utilizando álgebra de mapas a lo que son las temperaturas óptimas que se pusieron en 1 y las temperaturas no óptimas se pusieron los píxeles en valor de 0. Y esto utilizando el intervalo de temperaturas óptimas para la engorda de trucha. Esto lo obtuvimos pues de la investigación que ya les expuse que realizamos. Y con eso obtuvimos los mapas raster de la temperatura óptima para engorda de trucha, el mapa de enero, el mapa de febrero, etcétera, hasta el mapa de diciembre. 12 mapas en cada uno de los pasos. Y luego se realizó la suma condicional de los mapas raster para ver cuáles de los píxeles caían dentro de 8 meses seguidos
porque el mínimo tiempo en el que se puede engordar la trucha son 8 meses. Entonces, durante esos 8 meses, que los píxeles estuvieran continuos, o sea, el de enero junto al de febrero, junto al de marzo, etcétera, hasta que se juntaran 8 meses. Ahorita voy a presentar una imagen de cómo se hizo. Y al final lo que obtuvimos fue el mapa raster de las zonas óptimas que cumplen todos los requisitos y donde se puede cultivar trucha en el estado de Veracruz. Entonces, este sería a la izquierda, vemos uno de los mapas de entrada. Este es un mapa del modelo CNR-MCM5, para RCP de 8.5 para el horizonte cercano. Este es de 2015 a 2039 y la temperatura promedio de agosto. Así como ese, hay otros, ¿cómo se llama? 11 meses más. Y esta es la ecuación utilizada para la estimación de la temperatura del agua con base en las temperaturas del aire, porque lo que nos da este mapa de la izquierda es la temperatura del aire. Para mí no me interesa porque las truchas no viven en el aire, las truchas viven en el agua. Entonces yo tuve que hacer una conversión píxel por píxel para determinar cuál era la estimación de la temperatura con base en esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación mensual. Hay una ecuación anual y otra ecuación diaria. Pero la que a mí me interesaba es la ecuación mensual. Al final, estos son los resultados parciales para la primera reclasificación de píxeles. Nosotros podemos ver que para el mes de enero, una gran cantidad del territorio del estado de Veracruz presenta las condiciones apropiadas para el cultivo de la trucha en los meses de diciembre, enero y febrero. Pero esto cambia a partir del mes de marzo. Esa área se va reduciendo hasta que para los meses de julio, agosto y septiembre, el área es mínima y abarca únicamente las partes altas de nuestro estado de Veracruz. Cuando hacemos eso, no solamente para la línea base, sino para los tres horizontes, el horizonte de corto, mediano y largo plazo, nosotros a la hora de calcular el área que es abarcada por esos píxeles, nosotros vemos cómo el área superficial en los meses de enero y febrero y diciembre es muy alta para la línea base y para el corto plazo. Incluso para el mediano plazo llega a ser alta, pero ya para el largo plazo el área es muy pequeña. Esto quiere decir que en el largo plazo, si las cosas siguen como están, no va a haber mucho territorio en el estado de Veracruz en donde se pueda cultivar trucha. Este es el ejemplo de cómo los algoritmos que se tuvieron que hacer a la izquierda para seleccionar. Un ejemplo, los píxeles que están en rojos, esto implica que hay zonas del estado de Veracruz en que todo el año se puede cultivar trucha, ¿sí? Los 12 meses del año. Hay otros meses, como los meses en donde está en verde, por ejemplo, coincidía que eran 8 meses seguiditos en donde se pudiera cultivar trucha. Esos 8 meses sí pasan al final, ¿cómo se llama esto? Al raster final, que es el que está hasta mero abajo. Pero, por ejemplo, los morados son 8 meses, pero no están seguidos, no son continuos. Entonces, en esa zona, esos píxeles no cuentan y no llegan al final. Obviamente, los que aparecen nada más una vez, como los dos negros que están en julio, no funcionan. Pero los que sí funcionan son aquellos que están interrumpidos y fueron los más comunes, los más lógicos, que los meses de enero hasta mayo sí daban las temperaturas óptimas. Los meses de julio hasta septiembre no las dieron y de octubre en adelante sí las dieron, entonces eso sí se conservaron hasta el final. Así fue utilizando álgebra de mapas, se elaboró un algoritmo muy feíto para mi gusto porque no soy especialista en programación. Yo creo que un especialista lo pudo haber hecho mucho mejor. Pero tenemos entonces que además se hizo un análisis del error de clasificación, el error de tipo 1 y el error de tipo 2, y los resultados fueron muy buenos. ¿Sí? Se hizo con píxeles aleatorios en una parte del área de estudio y pues los resultados fueron bastante buenos.
y los resultados de la evolución del territorio productor de trucha arcoíris. Este territorio está marcado en el mapa de abajo y vemos cómo para el corto plazo el territorio, perdón, en la línea base el territorio es de cierto tamaño y conforme va avanzando los horizontes de modelación, de simulación, el territorio se va perdiendo. Hice un ejercicio, este ejercicio, en el que como se va pasando de uno a otro, conforme va avanzando el siglo, y vemos cómo el territorio se va haciendo más pequeño y se va recorriendo hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste, es en donde se encuentran las mayores altitudes del estado de Veracruz. Y así se va reduciendo el territorio. Y vean cómo hay puntos que se van quedando fuera del territorio. Esos puntos son granjas que están quedando fuera de las condiciones apropiadas. Y esos son los ataques que vamos a ver en la siguiente parte del estudio. Bien, entonces, como resultados, el área perdida para los horizontes de línea base, corto, mediano y largo plazo, nos indican este ajuste. Hicimos este ajuste lineal con sus 95% de intervalo de confianza, y en cuanto al número de granjas que van quedando fuera del área apropiada, este es el ajuste con su 95% de intervalo de confianza. Vean ustedes cómo se incrementa el número de granjas que quedan fuera conforme va pasando el tiempo y se reduce el área apropiada, el territorio potencial para el cultivo de trucha arcoíris. Y las conclusiones, bueno, la pérdida de territorio potencial, que sería la pendiente de la curva, sería de 21 kilómetros cuadrados por año. Que se desplace hacia mayores altitudes con el tiempo, y la pérdida total en el largo plazo es del 37.6% del territorio que en la línea base se encuentra como óptimo. Por otro lado, en cuanto a pérdidas de granja, la pendiente de nuestra recta nos indica que la tasa de pérdida de granjas es de casi una granja por año, y la exposición de las granjas está en el 58% de las unidades productoras del sistema productor de agroecosistema agroecológico de trucha en Veracruz. ¿Sí? El 58% del sistema se perdería. Y los resultados debían atraer la atención hacia la implementación de medidas urgentes para reducir la vulnerabilidad, o sea, políticas públicas. Esto fue expuesto en el año 2020, fue terminada la tesis, y a la fecha, pues, la situación sigue exactamente igual, no ha pasado nada. Bien, ya vimos el grado de exposición. Ahora, ¿qué tan sensible es el sistema productor agroecológico de trucha en el estado de Veracruz ante el calentamiento global? Pues es la segunda parte de lo que teníamos que averiguar. Y el objetivo fue cuantificar la sensibilidad del sistema de producción de trucha arcoíris en Veracruz ante el calentamiento global. La metodología fue hacer un modelo a escala del sistema, una escala del 10%, utilizando la función de densidad de probabilidad gamma con los datos de los doctores Reta y Asiain del año 2010 como base. Este modelo se construyó como una red compleja en la que los vértices o los nodos son los componentes de la red y los bordes o los enlaces eran las relaciones, y la relación en este caso es fulano de tal le vende a sutano. Y la ponderación, el grosor de las flechas, es el flujo de bienes entre un vértice y el siguiente vértice en dólares americanos. Se obtuvieron unas métricas básicas, estructurales, funcionales y mixtas para las redes, buscando medir la robustez de la misma ante los ataques del calentamiento global. Entonces, este es el modelo de las granjas en cuanto, por ejemplo, la producción y la frecuencia. Es un modelo gamma. Se hicieron una serie de análisis
para calcular el número de granjas que se iban a considerar dentro de cada uno de estos cajones o de intervalos de producción. Y a continuación se construyó el modelo. Este modelo es una red, resultó ser una red multipartita en la que los de azul son los suministros, los de verde son los productores de trucha, los engordadores, y los de rojo son los vendedores detallistas, los que compran la trucha y la venden al consumidor final. Y entonces los ataques, vamos a pensar que nuestra red es la parte en la izquierda, tenemos nuestro sistema, y el área gris es el área en donde sí se puede producir trucha arcoíris. Conforme va pasando el siglo, se va incrementando la temperatura y se va reduciendo esta área gris, lo cual deja fuera a algunos productores e incluso deja fuera a algunos de los distribuidores y de suministro. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan robusta es nuestra red? Y entonces a cada una de estas redes, la construida como línea base y el horizonte 1, el horizonte 2 y el horizonte 3, que ya los mencioné, esos horizontes, cuando vimos la exposición, son los mismitos horizontes y el número de granjas que van saliendo son proporcionales a los que salían con cada horizonte. Entonces, esto nos permitió construir métricas para cada uno de estos eventos, de estos horizontes, y cada uno de estos eventos está representado en uno de los puntos. Entonces, tenemos aquí una serie de 10 métricas, desde el número de vértices, el número de bordes, el grado de promedio, la densidad de la red, la centralización de la red, el coeficiente de aglomeración, clustering, está incompleto ahí, la resistencia promedio, el promedio de intermediación, la eficiencia global y por último el valor agregado. Y encontramos que la fuerza promedio es la que nosotros definimos como la métrica que nos proporciona una mejor estimación de la robustez de la red. Y entonces esa fue la que tomamos, la que agarramos para cuantificar la sensibilidad de esta red. Y entonces, dentro de las conclusiones, dice que los modelos de red compleja para sistemas de producción agroalimentarios deberían ser considerados similares a redes multipartitas y deberían ser analizadas como tales. Esto es una ciencia en desarrollo. Mientras yo estaba presentando mis resultados de tesis, y actualmente todavía se está desarrollando la ciencia de redes aplicada a este tipo de resolución de problemas en la producción agroalimentaria. No es un uso común, no es de uso común en la ciencia de redes para esto. Y luego, la otra conclusión que ya mencioné es que la fuerza promedio es la métrica que estima mejor la robustez en este tipo de sistema de red porque es global, o sea, es una medida, es una métrica global de red, considera los direccionamientos y las ponderaciones del sistema y además la sensibilidad se calculó como de un 21% de todo el sistema. Entonces, dice aquí, las redes multipartitas son altamente sensibles a la pérdida de vértices. Esto es algo derivado no de las conclusiones, sino de la análisis de la literatura. Sin embargo, el sistema producto de trucha en Veracruz tiene flujos laterales que reducen su sensibilidad al incrementar la complejidad del sistema. ¿Sí? Esta como propiedad emergente de un sistema que es como lo es es la complejidad. Resulta que al haber flujos laterales, este incremento en la complejidad le da robustez. Es nuestra conclusión de este trabajo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a ver la capacidad de adaptación. Para calcular la capacidad de adaptación, acuérdense que la capacidad de adaptación le reduce vulnerabilidad a un sistema. Y entonces,
La capacidad de adaptación se relaciona con disponibilidad de alternativas. Un productor que se pueda adaptar a un evento como el calentamiento global es un productor que tiene una serie de alternativas disponibles para aplicarlas en su forma productiva. ¿Cuáles son las posibles opciones de un productor de trucha? Bueno, primero, conseguir cepas de trucha que ya han sido aclimatadas a temperaturas más altas. Segunda, utilizar otra especie acuícola para consumo humano directo en caso de que no haya disponibilidad de estas cepas mencionadas en el punto número 1. Y por último, en caso de que no exista otra especie acuícola para consumo humano directo, pudiera optar por otra especie acuícola utilizando sus mismas instalaciones, pero esta vez de ornato que tenga alto valor en el mercado. Estas son opciones que se le pueden dar al productor acuícola, las que se nos ocurrieron en ese momento. Sin embargo, se nos presentó un problema muy grave. No pudimos salir al campo y hacer este trabajo requería salir al campo, lo cual, por ser yo una persona en vulnerabilidad también ante el COVID por mi rango de edad, entonces decidimos detener ahí el trabajo. La metodología era hacer modelaciones financieras, financieramente alternativas, probar un modelo productivo tradicional con indicadores a partir del productor tipo. O sea, lo que está ocurriendo ahorita, seleccionar el productor tipo de los que ya conocemos que existen y hacer una corrida, análisis económico y luego probar los modelos productivos alternativos con los indicadores que voy a mencionar en un momento, están allá abajo, hacer un análisis comparativo de los indicadores, cuantificar el desempeño del mejor modelo y eso traducirlo en capacidad de adaptación para restárselo a los productos anteriores para la vulnerabilidad. Y los indicadores eran el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el porcentaje de riesgo, el análisis de riesgo, la sensibilidad económica y el punto de equilibrio. Bien, eso no se pudo hacer. Por lo tanto, lo único que pudimos hacer fue calcular el impacto potencial cuantitativamente. El valor estandarizado de este impacto potencial es del 39.4%, que puede ser considerado moderado o intermedio. En resumen, el sistema de producción de trucha arcoíris en el estado de Veracruz está casi un 40%, el impacto potencial del calentamiento global en este sistema es tiene un 39, casi un 40% y puede ser considerado moderado o intermedio. Ya no pudimos calcular la vulnerabilidad como tal. El cálculo del impacto potencial se hizo, ya recordamos, el grado de exposición, seleccionó el porcentaje de granjas que se perderían, que es el porcentaje mayor, el 58%. En la sensibilidad, recordemos que la métrica de la fuerza promedio baja del 100 al 78.9, lo cual implica un 21% de sensibilidad. Entonces se suman ambos factores aplicando un factor de ponderación del 25% recomendado por Allison y colaboradores. Entonces el impacto potencial sería de 58 por punto 25 más 0.21 por punto 25, lo cual nos da un 19.7%. Dado que el impacto potencial equivale al 50% de la evolución de la vulnerabilidad, según Allison, entonces estandarizando a porcentaje, tenemos que el impacto potencial es del 39.4%, casi el 40% que ya había yo mencionado. Si en un futuro podemos hacer el cálculo de la capacidad de adaptación, nosotros ya podríamos tener un panorama mayor, mejor, de la vulnerabilidad que tiene el sistema de producción de trucha arcoíris en el estado de Veracruz. ¿Cómo extrapolamos? Bueno,
es importante saber que estos resultados pueden ser extrapolados a nivel nacional para la trucha o extrapolados a nivel estatal para otro tipo de cultivar, otro tipo de producto agrícola o pecuario que pueda verse afectado por el calentamiento global a nivel estatal o a nivel nacional o a nivel mundial. Teniendo los datos apropiados para calcular la pérdida de territorio y los datos apropiados para calcular la sensibilidad y la capacidad de adaptación, se puede hacer utilizando esta metodología con cualquier especie que sea vulnerable o que se sospeche que es vulnerable. Algunos de estos resultados pueden ser extrapolados a otros estados productores de trucha y en términos generales a cualquier producto agroalimentario que dependa del clima para su desarrollo. Ahora, en cuanto a políticas públicas, la ciencia del cambio climático se enfoca en el riesgo del primer orden, desafortunadamente. Esto es los impactos de los eventos climáticos extremos o los costos de las rutas de descarbonización de la atmósfera. Si ustedes se fijan, el IPCC, perdón, en los informes de IPCC están enfocados a eso, lo que se llama el riesgo de primer orden. Pero existe evidencia creciente de que la manera en la que los políticos y los actores claves toman decisiones y priorizan sus acciones se basa en la prevención del riesgo de segundo orden. Y este riesgo de segundo orden es la pérdida de reputación, ¿sí? Que forma la lógica dominante de las organizaciones y está reconfigurando y redefiniendo las agendas de gestión de riesgos como la piedra angular del buen gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos están haciendo tarugos. En pocas palabras, ese es el resumen. Se están tratando de tener la menor cantidad de pérdida de reputación, haciendo como que hacen y realmente elaborando reglas, leyes, procedimientos, acuerdos internacionales que nadie cumple o que muy pocas personas o muy pocos estados cumplen. Esa es la realidad. ¿Cuáles son las acciones que se esperarían del sector? Ya para terminar esta plática, serían las acciones del sistema, los sistemas productos de trucha nacional y estatales en el apuntalamiento y diversificación de las cadenas productivas para otorgarles mayor complejidad, para darles mayor robustez a esas redes, para que soporten mejor los embates o los posibles efectos de este cambio climático, de este calentamiento global. Y un incremento en los niveles del sistema o en la complejidad del sistema tendría que transitar necesariamente por capacitación, uso de tecnología para reducir su grado de exposición a priori, porque hay, como ya vimos, algunos productores que ahorita ya están en nivel de exposición simple y sencillamente por su marginación o por su pobreza. Y luego introducir tecnologías para agregar valor de los productos, que los productores no vendan a la trucha como una materia prima, sino que la vendan ya con un valor agregado. Y por último, hacer más compleja la red, o sea, incorporar más empresas a los sistemas producto estatales. Y luego también un incremento de integrantes por nivel, fortalecer el establecimiento de granjas nuevas en zonas apropiadas, en zonas con temperatura y calidad de agua y disponibilidad de agua apropiada, porque otro factor del cambio climático es la escasez de agua, otro problema del cambio climático. O sea, el calentamiento global es uno, pero ya hablando de cambio climático como resultado del calentamiento global, pues hay zonas en donde está dejando de haber agua, dejando de haber precipitación. Entonces, hay que fomentar el establecimiento de granjas nuevas, pero en zonas apropiadas, no dar pie al clientelismo que siempre se ha dado pie y todas esas cuestiones. Y por último, generar programas sectoriales de fomento
que realmente los sistemas producto no estén ahí de nombre o de adorno nada más, sino que participen activamente en la generación de programas sectoriales y jalen a la academia, al gobierno, a las instituciones financieras para, entre todos, hacer crecer y darle complejidad a este sistema. Y eso es todo lo que tengo para la exposición del día de hoy. Les agradezco muchísimo la invitación. Les agradezco mucho la atención que han puesto a esta exposición y quedo a sus órdenes por si existe algún comentario o alguna pregunta. Claro, muchísimas gracias, Juan, por esta excelente presentación. Sin lugar a dudas, temáticas vigentes en las cuales podemos reflexionar en nuestro quehacer, tanto como institución como a nivel individual, ¿no? Las problemáticas que están afectando a la población humana en torno a la seguridad alimentaria y factores como la gestión y el manejo de los recursos naturales. Voy a darme ahora un momentito para rápidamente hacerte llegar las preguntas que tengo aquí en el chat, ¿no? Pasamos un poquito de la hora, entonces seremos un poquito breves diciéndolas. Tenemos también unas manos levantadas. Voy a dar primero la palabra a Fabi, que quiere comentar algo, y posteriormente te hago las preguntas. Vale, Fabi, por favor, adelante, compañera, si quiere de viva voz. Gracias, doctor. Doctor Juan Acosta, magistral su trabajo y su presentación. Un saludo. Gracias. Oiga, saludos. Mire, es bien importante esto que le voy a preguntar porque es una duda que tengo. ¿Es correcto usar el término cambio climático o en realidad son variaciones climáticas que se dan en un periodo anual, pero no llega a ser un cambio climático radical por zonas? Por eso el IPCC es muy claro. El sistema global está cambiando. Es un cambio a nivel global permanente. No se prevé que haya un retroceso de manera natural en el futuro próximo. Todos los modelos predicen, pronostican incrementos en la temperatura y por lo tanto, o sea, el calentamiento global es un hecho. El cambio climático es un derivado del calentamiento global y el cambio climático es una realidad y ya hasta el Papa acaba el día de ayer o el día de hoy acaba de hacer una homilía en la que le dice a los pueblos, pónganse listos porque la situación está, no digo que el Papa sea un especialista en el tema, pero tiene voz, tiene micrófono y ese micrófono se escucha en todo el mundo. Entonces, sí, la respuesta es sí, existe un cambio climático, es correcto hablar de él. El IPCC es muy enfático en recalcarlo. Les recomiendo a todos que se den una vueltecita por los informes. Son documentos de 2000 páginas. No creo que haya alguien que los haya leído todos, pero hay resúmenes en donde está muy claramente respondida esa pregunta, Fabiola. Ok, gracias, doctor. Cito. Saludos. Igualmente. Muchísimas gracias, compañera, por la participación. Y bueno, preguntan desde aquí del chat, doctor Juan, preguntan, a ver, ¿qué tan claro fue para los trucheros el concepto de vulnerabilidad y el tema de cambio climático? Fue tan claro, vulnerabilidad a lo mejor no tanto, pero los trucheros nos dijeron que el agua se está calentando. Nos dijeron que ellos tienen ya problemas de una mayor incidencia de enfermedades, una mayor problemas con el crecimiento, problemas con la engorda por la temperatura del agua. Ellos, ya cuando yo llegué a platicar con algunos que pude platicar, porque repito, no pude hacer el trabajo de campo completo, pero sí estuve picando piedra con algunos a larga distancia, presencial en algunos eventos, y me dijeron, no, es que yo ya estoy padeciendo el cambio. Bueno, ellos me mencionaban el cambio climático, porque es algo que se lee, se escucha todos los días en los medios,
en las redes sociales, es omnipresente el tema y ellos lo entienden perfectamente. No tanto vulnerabilidad, porque con ellos no hablé de vulnerabilidad. Con ellos no hubo la oportunidad de hacer la retroalimentación para llegar, o no ha habido la oportunidad, se puede dar todavía. Ahorita que ya pasó el asunto, que ya está más tranquilo, que ya se puede viajar, si en algún momento existe la posibilidad de presentarme con ellos y platicar, yo estoy seguro que les voy a plantear el tema de la vulnerabilidad y estoy seguro que lo van a comprender porque ellos lo están viviendo. Muchísimas gracias. Nos pregunta también por ahí, ¿por qué no se usa un modelo durante los últimos 33 años, es decir, de los 90 al 2023, y se corrobora o se confirma la exactitud y la precisión del modelo utilizado? ¿De cuál modelo? El modelo de cambio climático. No se escucha. Está incompleta, no especifica aquí, mira, le falta ese contexto. Voy Bueno, a pasar a otro. Ajá, dime, por favor. si estamos hablando de modelo de cambio climático o modelo de calentamiento global, sí existe. De hecho, se llama retrocálculo o retrosimulación cuando se hace el modelo de aquí al futuro y luego se aplica para datos anteriores. En el informe todos los informes del IPCC se manejan validaciones del modelo hacia atrás, en el pasado, y con eso se corrobora que los modelos están bien en cuanto a cambio climático. En cuanto a lo que hicimos nosotros, no sabría yo cómo. Ok, gracias Juan. Nos preguntan, ¿cuáles son las variaciones en el ciclo de vida de la trucha con las variaciones climáticas futuras? Bueno, como les mencionaba, muy probablemente la tasa de crecimiento se incremente, perdón, se reduzca, o sea, la velocidad de crecimiento se reduzca debido a estrés térmico, claro, si las condiciones del agua no se manejan, porque es muy difícil enfriar agua, les digo, es carísimo enfriar agua, ¿no? Aquí en el Acuario de Veracruz, por ejemplo, tiene un sistema de enfriamiento de agua. Sale carísimo, carísimo, pero tienen que mantener el agua fría para las especies oceánicas para que no desarrollen enfermedades. Entonces, es descartado el manejo de la temperatura. Entonces, lo que va a ocurrir es que conforme se vaya calentando el agua, las granjas van a dejar de ser eficientes porque van a dejar de producir truchas de tamaño apropiado en el tiempo apropiado y entonces, pues van a desaparecer. Al final de cuentas, van a desaparecer. Los efectos, ya los mencioné, disminución en la tasa de crecimiento, disminución en el incremento en el factor de conversión del alimento. Algo que no mencioné es la mayor incidencia de patógenos por el tema del incremento en la tasa metabólica de estos organismos. Se van a reproducir más rápido y las patologías se van a desarrollar más con mayor facilidad y esto va a producir reducciones en la eficiencia de los sistemas productivos. Ok, muchísimas gracias. Sintetizando un poco las preguntas y los comentarios. Lili, Alejandra, Estrella y Amilet te felicitan por tu Muchas plática gracias a y todos. preguntan cuáles son los posibles mecanismos de adaptación de la trucha y cuáles son los poblados que se dedican a este cultivo en la zona montañosa. Uy, bueno, no están en los poblados. Voy a empezar por la última. Están en las zonas más marginales, en donde hay arroyos, en donde hay tierras, donde los campesinos, porque originalmente todas estas personas eran campesinos que están utilizando la trucha principalmente como fuente de alimento para ellos, para sus familias, un poco en el sistema de trueque, como intercambio, como para obtener ingresos de otros productos. Por ejemplo, intercambian 1 kilo de trucha por, no sé, 3 kilos de maíz, no sé, algo así, ¿no? Trueque. O para complementar sus ingresos con lo que trabaja la tierra, la poquita trucha que producen, porque si se fijaron, los productores son productores que no llegan
a 100 metros cuadrados de estanquería. Es más, no llegan a 10 metros cuadrados a veces de estanquería. Son estanques, son productores muy pequeños. Está muy pulverizada. Entonces, no es en las comunidades, no es en las poblaciones, es en las zonas, en los municipios, pues, ¿qué les voy a decir? Todos los municipios que están desde el municipio de Jalapa para arriba, en este lado y desde el municipio de Orizaba para arriba, la Sierra de Songolica, el Pico de Orizaba, por este lado de acá, todo lo que es Jico Viejo, Cofre de Perote, etcétera, ¿no? Esas zonas en donde hay agua, o sea, de este lado, en donde hay agua. Y luego, lo primero que propone la primera pregunta, la primera parte de la pregunta. Sí, ¿cuáles son los mecanismos de adaptación? Ok, un productor que está produciendo trucha y que el agua se le calienta mucho, tendría que damos 3 mecanismos de adaptación. El primero sería buscar una cepa de trucha, que ya las hay, nada más que cuestan caras, y que pueden cultivarse a temperaturas mayores, digamos temperatura promedio de 22, 23 grados, incluso hasta 25 grados. Y pueden crecer, engordar y todo eso, pero tendría que traerse la cepa para acá. Y eso no es barato. Eso sería la primera. Y seguir produciendo trucha. La segunda opción sería seguir produciendo otra especie de consumo humano que la que sigue en la escalerita esa que vimos en la gráfica. Por ejemplo, la carpa, la lobina, el bagre, a lo mejor el bagre. Aquí el problema es que habría que abrir mercado. Nadie come bagre en Veracruz. Si vamos a la zona de Jalapa, de Coatepec, de Jico, vamos y comemos trucha, porque está en el menú, porque ya nos acostumbramos. Pero, ¿quién consume bagre en Veracruz? Y es un pez muy rico, muy sabroso, muy carnoso. Habría que abrir el mercado. Entonces, esa sería la segunda estrategia de adaptación. Y la tercera estrategia es, si no se puede conseguir esa cepa de trucha resistente o no se puede abrir el mercado para otra especie como el bagre, entonces buscar una especie de ornato para las que ya hay mercado, como los peces dorados, por ejemplo, la carpa koi, que son de aguas frías, no tan fría como la trucha, pero sí necesitan agua un poquito fría, y entonces utilizar la misma estanquería para producir estas carpas, koi o lo que sea, peces de ornato, y mandarlos al mercado. Esas serían algunas de las estrategias que se sugerirían. Ok, Excel. No te escucho, Octavio. Ahí está, es que se me Oh, sí. silenciaba. Finalizamos ya con esta última pregunta y también siguen por ahí mandando felicitaciones y Gracias a todos. preguntan, ¿existe alguna variedad de trucha detectada en la región que se pueda aclimatar a mayores temperaturas? ¿En qué región? Sería la pregunta, ¿de qué región estamos hablando? ¿En Veracruz? Olvídalo, no. En el país, tampoco. Existen variedades de trucha arcoíris de la original, que son cepas, o sea, es la misma especie, que se han adaptado en California y en Australia a crecimiento en engorda en temperaturas mayores. Son los dos grupos de trabajo de los que yo tuve conocimiento durante mi trabajo de investigación, porque pues andaba yo buscando alternativas, ¿verdad? Entonces, es la misma trucha arcoíris, no es otra especie, ni una variedad de la especie, sino son cepas que han sido genéticamente a lo largo seleccionadas, las que mejor crecen en ciertas temperaturas y reproducidas. Y entonces, utilizando manejo reproductivo, se ha llegado a cepas que resisten temperatura. Tengo entendido que entre 22.5 y 25 Celsius en promedio, y con eso ya pueden engordar. Y 25 ya es una buena temperatura, es bastante grande el intervalo de temperatura. Ok, bueno, pues con esta última pregunta y felicitaciones concluimos y agradecemos por parte de este conversatorio el seminario en honor al doctor
Landeros. Te deseamos un fuerte abrazo. Sabes que aquí está tu casa, sobre todo estás ahí en ella. Y bueno, Estoy aquí. Agradecemos y también aprovechamos a que estás acá. Una felicitación a los compañeros que el día de hoy están celebrando un día más en en este planeta, que son Gaby Zárate y nuestro delegado César Tadeo, ¿no? Un fuerte abrazo por parte de todos. Muchas felicidades a los dos. Pues sí. Bueno. Muchas gracias a todos por su atención, al colegio por su invitación, a ti por la presentación, Octavio. Muchísimas gracias a todos. Claro, bueno, nos despedimos y que esté muy bien. Nos vemos en la siguiente conversatorio y hasta luego. Un gusto. Gracias. Bye.